Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a recordar algunas herramientas que tenemos disponibles para la integración, comenzando con la intersección de curvas en coordenadas polares. ¿Okay? Nosotros hemos visto en forma general que un punto del plano se puede representar por un número infinito de coordenadas polares. Entonces hay que tener en consideración ese hecho para poder intersectar, o mejor dicho, calcular todos los puntos de intersección de dos curvas. Entonces, cuando decimos que un punto es la intersección de dos curvas polares, cuando el punto Rθ satisface las ecuaciones simultáneamente. Es decir, Rθ pertenece a la intersección de dos curvas, entonces quiere decir que cumple las ecuaciones R igual F1 de θ y R igual F2 de θ. Pero claro, también sabemos que si Rθ es un punto, tiene muchas diferentes interpretaciones, diferentes formas de escribirlo en coordenadas polares. O sea, Rθ es equivalente a Rθ más 2πn, y es equivalente a menos 1 a la n por R, θ más pi por 2n menos 1. Entonces tenemos que ver las diferentes formas como se escriben las coordenadas polares para poder calcular todas las intersecciones. Encontramos los puntos de intersección en este ejemplo de R igual coseno de 2θ y de R igual a 1 medio. R igual a 1 medio viene a ser una circunferencia, y acá tengo R igual coseno de 2θ, igualo, coseno de 2θ igual a 1 medio, y acá de forma inmediata puedo despejar el valor de 2θ. Y esto me da a mí los puntos de intersección. O sea, los puntos de intersección tienen la forma θ igual kpi más menos pi sextos. Esto me da un número infinito de formas de expresar las coordenadas Rθ, pero representan solamente 4 puntos del plano. Entonces aquí teníamos que R era coseno de 2θ y R es igual a 1 medio. Es decir, eh, R igual F1 de θ igual coseno de 2θ, y R era F2 de θ igual a 1 medio.
Entonces, esta es la ecuación de R igual a coseno de θ, mejor dicho, la gráfica. Y acá ya tenemos los puntos de intersección. Entonces acá estamos aprovechando el hecho de la simetría. En este caso, las curvas tienen simetría respecto al eje polar y al eje normal. También vamos a recordar lo que significaba que hemos encontrado una tangente a una curva polar. Entonces, ¿cuál será la pendiente de esta rada tangente? Ya yo sé que R es f de teta, entonces quiero calcular la pendiente. Entonces, la pendiente siempre es de x sobre dy, ¿no? O sea, no, diferenciar. En este caso es dy. ¿Y cómo encontramos y y x? Si R es f de teta, entonces x es R coseno de teta y y es R seno de teta. Entonces hay que hacer el cálculo. O sea, estamos calculando las pendientes de una recta tangente, pero utilizando coordenadas polares. Si hacemos el cálculo, tendríamos, aquí tenemos R', entonces esa sería la pendiente utilizando coordenadas polares. Podemos dividir todo entre tangente, entre coseno, y obtener algo parecido a tangente. ¿Ok?
Entonces, si yo en un punto dado tengo los valores de R y teta, bueno, también tendría que calcular R', puedo calcular la pendiente de la recta tangente. Una cosa adicional es, ¿qué pasa si R igual 0 está en la curva? Si R es 0, es decir, la curva pasa por el polo, ¿qué pasaría? Esta ecuación se simplifica, R igual 0 se va acá, me queda R', R', y me queda tangente teta. Pero M es la tangente de la recta, ¿no? O sea, lo que quiere decir esto es que las tangentes a la curva en el polo coinciden con las rectas que tienen inclinación teta o tangente teta. Bien, si buscamos rectas tangentes horizontales, entonces la pendiente tiene que ser cero, quiere decir que la derivada de y respecto de teta debe ser cero, y la derivada de y respecto de teta tiene que ser diferente de cero. Entonces, esta observación es para localizar las rectas tangentes horizontales y verticales, ¿no? Hay que resolver la ecuación derivada de y respecto de teta igual cero, o bien derivada de x respecto de teta igual cero. Bien, ahora vamos a ver cuál es el ángulo entre la recta tangente y una recta radial. Entonces tenemos un punto sobre la curva, tenemos la recta que pasa por el polo y que pasa por P, le hemos llamado recta radial, y se origina un ángulo entre ambas rectas. Es decir, RT está en la curva, hay una recta que pasa por el polo y por P, sabemos que la distancia de P al polo es R, este ángulo va a ser psi, este ángulo es teta. La inclinación de la recta tangente también lo hemos calculado.
Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo este cardioide, R igual 1 más n teta, ¿cuál será la recta tangente en teta igual pi tercios? Entonces puedo recordar esto, ¿no? Puedo recordar esto. Esto es porque y es R seno de teta, así que diferencial de y viene a ser todo esto. X es R coseno de teta, su diferencial está acá abajo. Y luego hay que evaluar esto en teta igual pi tercios. ¿Quién sería R'? Acá reemplazamos, ¿no? R' es coseno de teta. Bueno, hacemos las operaciones indicadas para poder calcular el ángulo de inclinación de la recta tangente. Luego evaluamos. Evaluamos para teta igual pi tercios. La pendiente en este caso es -1. Entonces hacemos los cálculos y la pendiente es -1 para R igual pi tercios. Para teta igual pi tercios.
Muy bien. Bien, hasta ahí hemos encontrado la pendiente a la recta tangente. ¿Cuál sería la ecuación de la recta? O sea, si ya tenemos un punto de paso y tenemos la pendiente, podemos hallar la ecuación de la recta. En coordenadas cartesianas, ya sabemos cómo podemos hacer eso. Faltaría describir el método para hacerlo en coordenadas polares. Entonces yo tengo una curva, entonces esta recta es tangente a la curva r igual f de teta. Entonces la distancia del polo a la recta tangente le llamamos d. Entonces yo quiero definir la ecuación de la recta tangente en función de d. Entonces sabemos que este punto tiene ecuación r teta. Conocemos la inclinación de la recta tangente, digamos alfa. Conocemos este ángulo que es teta. Entonces este ángulo interno sería, ¿sí? O sea, sabemos la inclinación de la recta tangente porque ya conocemos, ¿no?, la pendiente por el método que hemos visto. Entonces acá tengo un triángulo, ¿no?, del origen, el polo a la recta tangente, trazo una perpendicular, su distancia es d. Si este ángulo de inclinación de la recta tangente es alfa, ya que tengo un triángulo rectángulo, aquí tendría pi medios, aquí tendría pi menos alfa, aquí ¿qué tendría este ángulo?
por lo tanto este otro ángulo será igual a será teta menos alfa más pi medios. Ya que tengo otro triángulo rectángulo, sé que esto vale r, entonces me quedaría que d sobre r sería igual a... Bien, el ángulo alfa es conocido. R y teta son puntos de contacto. O sea, yo tengo que saber quién es R y quién es teta, ¿no? O sea, tengo que conocer un punto de paso de la recta. ¿En qué punto se da la tangencia? Esos R y teta son conocidos. El ángulo de inclinación también lo conozco por el ejercicio anterior. Entonces aquí conozco R teta, aquí calculo D. Entonces yo puedo decir que D es R0, si quieren llamarle, punto de paso. Y aquí, bueno, acá puedo hacer una reducción. Entonces D sería R0, seno de alfa menos Z0, ¿no? Y R0, Z0 es el punto de paso. Y en general la ecuación de la recta sería que la recta tangente tiene ecuación. Entonces, esa sería la ecuación de la recta tangente para este caso. Bien, para nuestro ejemplo, teníamos que el ambiente era -1. Para el ejemplo anterior, o sea, tangente de alfa es -1. Luego el punto de paso era θ igual pi tercios. Y R0 era, habíamos visto que R0 era 2 más raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo θ0, tengo R0, me faltaría calcular alfa. Entonces, alfa sería 5 pi cuartos.
Entonces, en este caso, para el ejemplo, tenemos que la recta tangente sería R seno 5 pi cuartos menos teta igual a R0 seno de 5 pi cuartos menos pi tercios. Y con esto ya hemos calculado la ecuación de la recta tangente utilizando coordenadas polares. Entonces, ¿qué pasos hay que dar? Primero calcular la pendiente. Así ya tengo un punto de paso, puedo calcular la pendiente. No es necesario memorizar una fórmula, simplemente saber que y es r seno de teta, x es r coseno de teta, y hacemos los diferenciales, ¿no? Y con eso ya podemos calcular la pendiente. Después de calcular la pendiente, necesitamos saber la ecuación. O sea, pues se puede hacer esta deducción también, o simplemente saber que d es r seno de alfa menos z cero. Y con eso también se puede hacer. Bien, en este ejercicio también se han encontrado las rectas tangentes que son horizontales y las rectas tangentes que son verticales. Entonces, ¿qué pasa con la recta tangente que es horizontal? ¿Cómo lo detecto? Simplemente dy respecto de θ igual a cero. Y para la recta tangente que es vertical, tengo que resolver la ecuación de x respecto de θ igual a cero. Ahora, hay un caso que es el que se da cuando dy y dθ, o sea, dy respecto de θ es cero y dx respecto de θ también es cero, ¿no? Porque en este caso, para esta ecuación, dy respecto de θ es cero, pero dx respecto de θ no es cero. Y aquí también, en el caso de la tangente vertical, dx respecto de θ es cero, pero dy respecto de θ no es cero. Es decir, en estos dos casos existe la derivada respecto de y o respecto de x. Pero ¿qué pasa cuando no puedo calcular este cociente? Es decir, la derivada de y respecto de θ es cero y la derivada de x respecto de θ también es cero. Es decir, un punto donde ya la curva ya no es diferenciable. En este caso tendríamos para el cardioide que en el polo hay un pico. Entonces ahí no va a ser diferenciable. Ok, la curva no es diferenciable, pero las coordenadas sí tienen derivadas y valen cero. Entonces ahí tenemos que ver cómo cambia, de y de x. Entonces analizamos
la derivada de y respecto de x. Estas son las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, cuando θ tiende a 3 pi medios, por la izquierda, esa pendiente es más infinito. Y si vamos por la derecha, es menos infinito. Por lo tanto, tenemos ahí una recta tangente vertical. Si nosotros hubiéramos dicho directamente, bueno, las tangentes al polo se calculan haciendo r igual 0, hubiéramos tenido aquí seno de θ igual menos 1. Y tendremos que θ es 3 pi medios. Pero tendríamos que ver que r' sea diferente de 0, ¿no? R' sería coseno y el término me sale 0. Es decir, en ese punto no hay tangente definida, ¿no? Recuerden la ecuación que habíamos visto para la pendiente de la recta tangente. Tenemos que encontrar la pendiente de la recta tangente de coordenadas polares y necesitábamos que existiera R'. Porque si hacemos R igual 0, se cancela R', pero solamente si es diferente de 0. O sea, R' y R no pueden ser ceros a la vez. Si R' y R fueran ceros a la vez, tendríamos aquí 0 sobre 0 y eso no puede darse. Entonces, para que exista la derivada, no puede cancelarse a la vez R' y R. En este caso, R es 0 y R' también es 0. Por lo tanto, no podemos simplemente decir que la recta θ igual 3 pi medios es tangente. O sea, ahí no hay diferenciabilidad. Ahí no podemos establecer una recta tangente. Lo único que podemos hacer es ver los límites de las rectas tangentes, ¿no? Y es lo que se hace aquí. Cuando θ 3 pi medios, se analiza este límite y en este caso sale más infinito. Y si vamos por la derecha es menos infinito y por lo tanto concluimos que hay recta tangente vertical.
Bien, recordamos también esto que habíamos visto. El área de una región con coordenadas polares es la integral de r cuadrado, ¿no? Un medio de la integral de r cuadrado. Ahora tenemos el ejemplo del área determinada por la cardioide. En estos ejemplos tenemos que utilizar la simetría. En este caso, la cardioide tiene simetría respecto del eje polar. Calcular el área de la región determinada por esta curva. Como podemos ver, esto podría ser una ecuación implícita. Entonces mejor sería ya no trabajarla en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Entonces si queremos convertir eso a coordenadas polares, reemplazamos las expresiones para x y para y, ¿no? X es r coseno de θ y y es r seno de θ. Entonces reemplazamos. Aquí x cuadrado más y cuadrado me da r cuadrado. Aquí también tengo otro r cuadrado. Hay que tener cuidado cuando simplificamos porque estamos eliminando soluciones. En este caso, si eliminamos r cuadrado, hay que tener en consideración que el polo también está en o pertenece a la gráfica de la curva. Bueno, si hacemos θ igual 0, r 0, así que el polo todavía está en la gráfica de la curva. Analicemos la simetría respecto del eje polar. No habría simetría respecto al eje polar. Luego simetría respecto al eje a 90 grados. Si cambiamos r por menos r, la gráfica no se altera. Acá tenemos la gráfica, ¿no? Tiene simetría respecto del polo. El cálculo se reduce a ¿qué? A calcular en este caso el área encerrada va a ser igual a 4 veces una de estas áreas. En este caso el ángulo sería desde θ igual 0 hasta θ igual pi cuartos.
Aquí faltaría ver que efectivamente hay una simetría respecto a θ igual pi cuartos. Entonces habríamos que ver, ¿no? ¿Qué cosa es seno de 2 veces θ? Pero ahora cuando θ es pi medios menos θ. Para seno, y esto me queda seno de 2θ. Entonces aquí estamos justificando que hay una simetría respecto de esta recta θ igual pi cuartos. Ok, entonces aquí tengo que el área total es 1. Y aquí me piden calcular el área que sea interior a estas curvas. Entonces R1 igual menos 4 sin θ es una circunferencia. Calculamos la intersección. Una vez que tenemos que los ángulos de intersección, ya podemos calcular el área de la región.
Entonces vamos a ver lo que se conoce como área de superficies de revolución. Bien, nosotros hemos estado viendo lo que es longitud de arco. Ahí habíamos visto que se podía definir un segmento poligonal de tal manera que aproxime la longitud de una curva. Entonces la parte digamos, el modelo del área o de la longitud de curva era un segmento de recta. En este caso también vamos a emplear un segmento. O sea, ¿qué pasa si yo hago girar un segmento que es horizontal y gira un radio R alrededor de un eje? Te digo, en este caso, el área superficial lo puedo calcular. Okay, ¿por qué lo puedo calcular? Bueno, porque si esto de acá gira, es un segmento horizontal, gira alrededor de un eje, entonces escribe un cilindro, puedo cortar el cilindro y me va a quedar una superficie. Ok, lo puedo llevar a una superficie plana, ¿no? Y como ya calculamos, ya sabemos calcular áreas de superficies planas, entonces podemos hacer el cálculo. Entonces, con un cilindro o con un segmento horizontal no hay mucho problema. El siguiente paso sería llevar un segmento que sea oblicuo. Entonces yo lo hago girar alrededor del eje E. Que tenemos un segmento oblicuo de longitud L, su ángulo de inclinación, su pendiente era este, y tenemos la superficie lateral de un cono.
Entonces se le hago un corte digamos, lo llevo a una superficie plana. Entonces estamos buscando modelos para lo que es el área superficial, ¿no? O sea, tenemos hasta el momento dos modelos. Entonces, cuando queríamos calcular el área, nuestro modelo era área rectángulo. Cuando queríamos calcular la longitud de arco, el modelo era segmentos de línea. Y ahora estamos trabajando con cilindros y con conos. Y entonces, para este caso, el área lo tenemos como pi RL. Y vamos a emplear este modelo del área, ¿no? Es decir, vamos a utilizar ahora una partición de AB, que sea F, una función de AB a R, continua, y P una partición. Es una partición de AB. Entonces tenemos que la gráfica es estimada por de recta.
Bien, entonces tenemos una partición en el segmento, en el subintervalo x menos 1 xy, tenemos la aproximación promedio de un segmento de recta y también la aproximación, y tenemos la gráfica de la curva. Entonces hacemos girar este segmento y vamos a considerar que aproxima la longitud de la curva, es decir, entonces estamos aproximando en cada subintervalo el área superficial por el área de un tronco de cono. Cuando vimos nuestro modelo, necesitamos la longitud de segmento y R es el radio de giro. Entonces aquí tenemos la longitud de segmento y nos falta el radio de giro. Entonces acá tengo el radio de giro es R sub I, acá el radio de giro es R sub I menos 1. Y tengo que calcular cuánto vale L. Entonces aproximamos el área generada, bueno, área sub I, entonces expreso el área generada por este segmento sobre la subpartición, sobre el subintervalo, como una diferencia de áreas. Bueno, aquí puedo prolongar este segmento y a esta longitud le llamo L0. Entonces el área sub I es el área generada por este segmento sobre su intervalo.
Y por lo tanto, el área total va a ser la sumatoria de estas áreas. Bien, esto está en función de R sub i, que vendría a ser la función evaluada en x sub i. R sub i menos 1 es la función evaluada en x sub i menos 1. L, faltaría ver cómo lo definimos. Entonces vamos a expresar esto mediante una suma de Riemann. Entonces tenemos que calcular esta expresión. Bien, ahora, ¿cómo podemos expresar con una suma de Riemann? Tenemos que evaluar de alguna forma esta expresión en un punto del subintervalo.
Le ponemos R igual R sub I más R sub I menos 1 sobre 2. Y luego aplicamos la suma. Este L depende de I. Este RI lo voy a llamar RI promedio. Y esto que es la integral. Esto que es la integral, ¿cierto? ¿Por qué pongo de S? Porque estamos integrando respecto de L, respecto de las aproximaciones a la longitud de arco. Entonces, esa sería la expresión para el área superficial. El área es 2pi. Como S ya tiene una expresión en coordenadas cartesianas, la expresión general sería 2pi integral de 0 a L de R de S, donde R es el radio de giro y S es el parámetro de longitud de arco. L es la longitud total. Un ejemplo. Hallar el área al rotar alrededor del eje X. El área superficial. En este caso podemos aplicar directamente la expresión integral para el área superficial. Y' es coseno, acá sería coseno al cuadrado.
Esto lo podemos integrar directamente. Hacemos u igual coseno. Y luego hacemos el cálculo directo. Bien, entonces acá hemos calculado esta expresión considerando como modelo de área el tronco, un tronco de cono. Como vemos en general, la expresión es 2pi integral sobre toda la curva de RDS, donde R es el radio de giro y ds es el diferencial de longitud de arco. El diferencial de longitud de arco no cambia si nosotros trabajamos con X o con Y. Es decir, si giramos respecto al eje Y, el área sería igual a 2pi integral de 0 a L. El radio de giro, si gira respecto al eje Y, el radio de giro es X. Pero una vez que tengamos que calcular esto respecto de Y, o sea, la integración respecto de Y, hay que utilizar el diferencial de longitud en función de Y. 2pi integral de CAD de X. Aquí tendríamos 1 más x' al cuadrado de Y. Entonces la curva puede girar respecto al eje X o respecto al eje Y, utilizando para eso el diferencial de longitud de arco correspondiente. Un ejemplo, hallar el área superficial de la esfera.
cuando gira, cuando giramos un círculo alrededor de su diámetro. Entonces aquí podemos utilizar coordenadas paramétricas y utilizar la misma integral básica, ¿no? Pero ahora en paramétricas. El área es 2pi integral, el radio de giro, yo puedo poner x igual r coseno de t, y igual r seno de t, y t va de 0 a pi. Entonces, esta curva gira alrededor del eje de su diámetro, que lo hacemos coincidir con el eje X. Entonces ahora queremos expresar la integral utilizando coordenadas paramétricas. Las coordenadas, o mejor dicho, las ecuaciones que estamos utilizando son x igual r coseno de t, y igual r seno de t. Entonces, ¿qué cosa era diferencial de ese? Era x' cuadrado más y' cuadrado raíz. X', queda r menos seno al cuadrado, sería r cuadrado seno cuadrado, más y', que sería r cuadrado coseno cuadrado, tengo r de t. Y vende a ser r seno de t por r de t. ¿Y t de dónde a dónde va? Va de 0 a. Aquí el resultado es 4pi r cuadrado. Y este es el área de esfera que nosotros utilizamos, 4pi r cuadrado. Entonces lo que estamos viendo es el modelo que hemos empleado. Nos reproduce el área de esfera que conocemos. Ahora, aquí yo había puesto dos modelos para ser empleados en la integral. ¿Qué hubiera pasado si yo elegía el de los rectángulos? Es decir, aquí no hubiera aproximado por segmentos oblicuos, sino por rectángulos.
Algo parecido al área, ¿no? El área lo aproximaba por rectángulos también. Aquí aproximé R como la semisuma, es decir, L hubiera sido algo así como delta de X. Es decir, que hubiera tenido una integral de la forma 2pi R de X. ¿Qué hubiera pasado si teníamos esa elección? Es decir, ¿esto qué cosa es? Esto es simplemente el área de la región por 2pi. Es decir, si hubiéramos elegido como modelo las áreas de rectángulos, las áreas, mejor dicho, las áreas superficiales de cilindros, hubiéramos tenido esta integral. 2pi integral de y de x. En este caso, para el ejemplo, hubiéramos tenido que el área era 2pi, el área del semicírculo, entonces utilizando ese modelo de área de, de rectángulo, teníamos otra expresión para el área de la esfera. Entonces, claro, esta integral existe, ¿no? O sea, estamos integrando y de x, esto existe, pero numéricamente me da otro tipo de resultado. Entonces, estamos viendo que, o mejor dicho, tenemos que elegir un modelo adecuado que nos reproduzca los valores que nosotros conocemos. En este caso, nosotros ya sabemos que el área de la esfera es 4pi r cuadrado y el modelo que empleamos de tronco de cono nos reproduce ese valor. Si ponemos otro modelo, no nos da la expresión adecuada. Y entonces en coordenadas paramétricas, el área sería 2pi integral de alfa beta. Acá tendría un y de t
Aquí tendría x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado de t. Y en forma particular tenemos las coordenadas polares. Entonces y es r seno de teta, x' sería la derivada de r coseno, acá y' sería la derivada de r seno, me queda acá r cuadrado más r' al cuadrado de teta. Un ejemplo, ¿cuál es el área superficial de la cardioide cuando rota alrededor del eje polar? Bien, en este caso tenemos que emplear directamente la ecuación. Calculamos, bueno, tenemos r, tenemos que calcular r cuadrado y r' cuadrado. Acá tendría que r cuadrado más r' al cuadrado, me queda 8 al cuadrado por 1 más coseno de teta. Entonces el área me queda como es 2pi integral de 0 a pi. Aquí tiene que ser el radio de giro, y, pero y es r seno. R me sale acá 2a Bien, entonces ya expresamos todo esto. Aquí aprovechamos el hecho que derivada de seno es coseno, hacemos un pequeño cambio de variables
Hacemos u igual 1 más coseno de teta. Y cuando teta es pi, estamos en 0. Cuando teta es 0, estamos en 2. Entonces estamos haciendo el cálculo en coordenadas polares, tomando en cuenta la expresión para el área superficial. El área superficial siempre va a tener la expresión 2pi integral del radio de giro por el diferencial de longitud de arco. Otro ejemplo. Tengo una curva de ecuación x igual exponencial de t seno de t, y es exponencial de t coseno de t, y t va de 0 a pi medios. Entonces, esta curva va a rotar alrededor de gx y quiero calcular su superficie. Creo que vamos a hacer a x', y', le damos al cuadrado y sumamos. Le damos al cuadrado. Entonces podemos plantear la integral. El área será 2pi integral, en este caso t va de 0 a pi medios. El radio de giro es y.
Y el diferencial longitudinal, como vendría a ser la raíz cuadrada de esta cantidad, sería la raíz de 2 exponencial de t de t. ¿Ok? Para eso tenemos que integrar por partes. ¿Ok? Entonces hay que ver esta integral, o eso ya lo completamos. O sea, ¿qué cosa es alfa? ¿No? Alfa es la integral de 2t coseno de t de t. Entonces, esto es igual a, integramos, derivamos. Nuevamente hacemos lo mismo. Entonces acá tengo alfa, es esta integral de exponencial de 2t coseno de t, y acá tengo también exponencial de 2t coseno de t. Entonces eso sería alfa cuartos. 5 alfa cuartos es exponencial de 2t sobre 2 por coseno de t más el seno de t sobre 2. Y de ahí ya puedo evaluar el área, ¿no? Porque si ya tengo una antiderivada, puedo evaluar acá, no hay ningún problema. Entonces el área, después de que reemplazo e integro, me sale 2 raíz de 2 pi sobre 5 por e a la pi menos 1. Muy bien, entonces con eso estamos concluyendo la sesión de hoy. Lo que hemos visto es un repaso de lo que son gráficas en coordenadas polares, es decir, intersección de curvas, recta tangente, la pendiente de la recta tangente y ecuación de la recta en coordenadas polares. Y luego hemos visto eh, lo que es área de superficie de revolución, tanto en coordenadas cartesianas, en coordenadas paramétricas y en coordenadas polares. Muy bien, entonces con eso terminamos la sesión y ya continuamos en la siguiente clase. Gracias por la asistencia. Buenas tardes.